Muy buenas noches, amigos. Empezamos una nueva edición más de Derecho a Hablar. En este caso ya la 12ª edición de Derecho a Hablar Televisión. En el día de hoy voy a presentar a mis dos invitados y también vamos a emitir de nuevo el vídeo que la semana pasada pues no pudieron ver muchas personas, un vídeo que está hecho por papi.org.es, un vídeo que dura 23 minutos donde se habla con toda crudeza de la situación que centenares de miles de personas viven. Bien, el vídeo lo presento ahora y ahora presento pues a mis dos invitados. Buenas noches, Fátima. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Bien. Bien. Gracias por estar aquí, Fátima. Ahora nos contarás tu caso, que es un caso, digamos, paradigmático en tantísimas mujeres que, bueno, pues que vienes a dar, como tú en este caso, vienes a dar un testimonio completamente diferente a los testimonios de personas que han pasado por aquí. Gracias, Fátima. Muchas gracias. Don Francisco Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estamos? Bueno, tú eres ya un viejo, ¿sí? un viejo visitador de este plató, ¿no? Sí, colaboro habitualmente en la palestra cada semana. ¿Qué hace Juan Francisco? Sí. Así es, efectivamente, pero más, como tú sabes, en tertulias políticas. Bueno, en este caso no hablamos de tertulias políticas, sino hablamos un poco, tú como representante de Ciudadanos, vas a hablar también un poco de lo que ofrece el Partido Ciudadanos. Sí, efectivamente. A esta problemática que afecta a centenares de miles de personas. Efectivamente, yo diría que casi más de 1 millón de personas, ¿no? El 12% de la población, Paco. Efectivamente. El 12% de la población. Entonces estamos hablando de muchos cientos de miles de personas. Es un problema muy grave. Amigos, pues vamos a meter dentro vídeo, que es la frase que me gusta decirla y que disfruto diciéndolo, dentro vídeo, y después de este vídeo hablaremos ya con más profundidad con Francisco Álvarez y con Fátima. Una mujer ha muerto asesinada y otras 3 están heridas graves en los 4 casos de violencia de género que hemos conocido también este fin de semana. En ninguno de ellos existían denuncias por malos tratos ni órdenes de Hola, Mario. Soy papá. Sí, tu papá de verdad. Ese hombre que desapareció de tu vida cuando tenías 5 años y del que no has vuelto a saber nada hasta ahora. Si esta grabación te ha llegado conforme a mis deseos, acabas de cumplir 20 años. Es el año 2028 y lo único que deseo es que estés preparado para que todo este horror no recaiga sobre ti. ¿Qué es esto?, preguntó Pandora. ¿Es un regalo para mí? No, Pandora. Esta caja me ha sido confiada por el dios Mercurio para que la tenga a buen recaudo. Me advirtió que si alguna vez la abría, iba a lamentarlo. Y yo le prometí que pasara lo que pasara, jamás la abriría. En 1995, en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada por la ONU, se firman una serie de medidas estratégicas a implementar por los estados en un periodo de 15 años. Con ellas se trataba de conseguir el empoderamiento social e independencia económica de la mujer, pero sobre todo, se hacía especial hincapié en la eliminación del maltrato hacia esta y la niña, como principal causa de esta determinación. Se había creado la llamada Agenda del Género. La tentación era demasiado poderosa. Pero en España se transgredieron los principios fundamentales de Naciones Unidas y se violaron los derechos humanos al aplicarla. ¡Déjanos salir! Y Pandora no supo resistirse a ella. Se pueden establecer tipos penales que solo castiguen determinadas acciones cuando sean cometidas por hombres y solo cuando la víctima sea mujer. La desdicha se había escapado del tarro. Disculpe a ver si yo he entendido bien. Si en un momento determinado el marido o compañero sentimental
perpetra un acto de violencia doméstica contra su esposa o su compañera sentimental, estamos hablando de un delito de violencia de género. Sí. Si se produce una agresión a la inversa, no estaríamos ante un delito de violencia de género. No la contempla, no existe. Fundamentalmente en la discriminación positiva en materia penal. Esto no tiene parangón ni en nuestro ordenamiento jurídico ni ninguno del mundo. Yo soy la esperanza. Consejo de Estado, Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial se opusieron con firmeza en sus informes, y el Tribunal Constitucional nunca se vio tan atorado de recursos de inconstitucionalidad. Nunca jamás en la historia del avance de las mujeres, en las cumbres de Naciones Unidas, en las reivindicaciones de los grupos feministas, jamás se pidió la discriminación en los tipos penales. Pero el gobierno obligó al Consejo a realizar un segundo informe favorable. ¡Estúpida! ¡Ya no puedes detenernos! Y el Tribunal Constitucional, con María Emilia Casas a la presidencia y aún con casi la mitad de sus ponentes en contra, aplicó el derecho penal de autor y validó la ley. Hemos ido a la vuelta de un derecho penal de autor que solamente se ha aplicado en el régimen nazi y el régimen stalinista. Algo solo posible bajo el desconocimiento de la ONU, ya que este criterio es incompatible con la esencia de la organización, los derechos humanos. Pero, ¿cómo se ha justificado? Todo el dinero que hay aquí ¿Es mío? es tuyo. Por supuestísimo. Aquí traigo 58 informes a nivel internacional que nos dicen que la violencia en el ámbito doméstico no es unidireccional del hombre a la mujer, es bidireccional. No te voy a pagar una O sea, que no tengo dinero ni sirve de Que me da igual que te busques la vida, que te vayas. La calle de roto. Sí, lo que me acabo de comprar. Los cientos de estudios rigurosamente científicos concluyen que el varón difícilmente denuncia y desvela el maltrato sufrido, pero que las mujeres inician y perpetran los actos violentos en mayor medida. Las principales razones son la imposición de sus deseos, y solo, cuando se miden heridas, resultan ser mayores víctimas, pero por evidentes diferencias físicas. Que quede claro que no hay acuerdo. No, que quede claro que tú haces con una secuela física. Defensa propia. Eso es defensa. Sí. Que se ha grabado todo en la cámara. Defensa propia. Qué fuerte. Bueno, pues defensa propia, puede ser. Nos están haciendo vivir una realidad virtual. De hecho, aunque las víctimas masculinas no repercuten en los medios de comunicación, tan solo la suma de las aisladas notas de prensa, con los mismos parámetros que para el género, es ya un número muy superior a las cifras que muestran los documentos oficiales. Por otro lado, las diferencias físicas frustran la mayor parte de los asesinatos de mujeres agresoras, cosa que no sucede con los varones. Y al computar estos intentos con los homicidios consumados, no cabe duda de que, tal y como dice la ciencia, la violencia es simétrica. ¿Usted cree que todos los casos de la llamada violencia de género son fruto de la dominación del hombre sobre la mujer? Absolutamente. ¿Te vas a enterar? Esto es un delito castigado con meses de prisión. Una pelea mutuamente consentida. Cuando hay insultos recíprocos, se considera maltrato si lo hace el hombre y si lo hace la mujer, por supuesto que no. Los niveles de violencia en parejas lesbianas superan a los de heterosexuales. España siempre ha tenido una de las tasas más bajas de feminicidios de pareja, de Europa y del mundo. Sin embargo, tanto internacionalmente como a nivel nacional, en la periódica macroencuesta del Instituto de la Mujer, se justifican las políticas, leyes y presupuestos de género. En ella basta que una mujer responda a una sola de estas preguntas, a veces, para ser considerada maltratada, incluso en contra de su opinión. ¿No tiene en cuenta las necesidades de usted? ¿Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe? ¿No valora el trabajo que realiza? ¿Ironiza o no valora sus creencias? Esto jamás se le ha preguntado a un solo hombre,
pero es la prueba oficial de la cantidad de maltratadores, junto con otros informes oficiales, de igual o menor rigor. ¿Realmente se busca adaptar las políticas a la realidad encontrada? ¿O enmascarar la verdad para justificar las políticas pretendidas? Hay un decálogo de actuación del tratamiento de las noticias sobre violencia de género, donde se dice tranquilamente que lo que hay que hacer es manipular los datos, y este acuerdo se firma con prácticamente todos los medios de comunicación de España. El control de los medios de comunicación siempre ha actuado como un poderoso virus epidémico que aliena lo más profundo del individuo, el pensamiento. Se subordina así la conciencia social, victimizando al grupo social que será beneficiado, y solidarizando al pueblo con la ejecución de métodos extremos. Métodos en los que se adoctrina y que representan la erradicación de un mal, del que se culpa a un colectivo social, en todo su conjunto. Un mal sobredimensionado adrede, para enmascarar el verdadero fin perseguido. La imposición ideológica como medio de obtención de privilegios por un colectivo, en detrimento de los derechos fundamentales del resto. La epidemia se asienta conquistando los puntos de control. La ONU Mujeres, el país que más dinero da con diferencia es España. María Emilia Casas fue absuelta de serias acusaciones, pero sus tendencias y estrechas relaciones con el actual feminismo sí que resultaron evidentes. Inmaculada Montalbán es denunciada por amenazar al juez Francisco Serrano con retirarlo de su carrera por mantener un pensamiento desviado de la ideología de género. En poco tiempo, el juez termina siendo inhabilitado. Son solo algunos ejemplos de una larga lista. La inmensa mayoría de la carrera judicial guarda silencio por miedo a ser represaliado por el Estado. Recordemos que, por ejemplo, el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia ha sido cesado fulminantemente por decir también estos datos. De la investigación del CES sobre violencia doméstica en el año 2007, se desprendía que la alarma social estaba injustificada. A petición de los grupos feministas, el presidente del CES fue expulsado y el informe censurado. Ustedes han construido igualdad contra los hombres. ¿Se controlan y contienen las redes sociales? Víctima de desbocadas amenazas sociopolíticas, el diputado Toni Cantó hubo de retractarse ante todo el país, de datos detallados, en su Twitter personal, sobre unos sondeos presentados en tesis ante la Comisión Europea en el año 2010. Difundí datos no contrastados. Ahora mismo estoy en contacto, no están contrastados. Los datos contrastados no existen. Y es que algunos datos de esta tesis, realizada por el ex asesor del Consejo General del Poder Judicial José Luis Sariego, se encuentran a la espera de actividad política española, en Europa, respecto a su cotejación. Pero, ¿cuál sería entonces el leitmotiv? Es ya indiscutible que el poder otorgado al lobby feminista hace muy arriesgado e infructuoso cualquier pronunciamiento significativo en su contra, y que en lo respectivo a las fuerzas políticas, los colectivos de mujeres mantienen el global del voto femenino, derecho personal e intransferible, como rehén. Esto lo que es simplemente justificar una industria que hay detrás que mueve miles de millones de euros. Miles de millones de euros. Una cantidad descomunal de instituciones y organizaciones para la mujer se nutren del dinero público. Solamente el primer plan de igualdad de oportunidades es el equivalente al 5,8 veces el presupuesto del Ministerio de Trabajo.
No parece haber dudas, según las fuentes utilizadas, en que la cantidad de dinero público destinada a políticas de género supera a la que se necesitó de Europa para el rescate bancario. ¿Dónde va todo ese dinero? ¿A los maltratados? No. Se lo quedan un montón de gente, entre otros partidos políticos. La financiación en esta materia se obtiene en atención a parámetros de número de denuncias. O sea, no estamos hablando de procedimientos ni medidas de protección, ni estamos hablando de una sentencia. No, el simple hecho de la denuncia es el que mide también la financiación en esta materia. En esta revista especializada se muestra la lucha contra la violencia de género como vía utilizada para conseguir fondos europeos, no al contrario. Hay mucho dinero en juego y mucha corrupción. Les está diciendo que la primera vez que alguien las grite, vayan corriendo a denunciar. A la primera señal de malos tratos, llama. Solo un ínfimo porcentaje del dinero va a parar a las víctimas, pero es suficiente para un sinfín de prestaciones y ayudas para denunciantes. Incluso denunciando a un ex marido muerto. El Código Penal dice que si mi pareja me coge del brazo y no me causa lesión, eso es delito, castigado con meses de prisión. El 90% de las denuncias por malos tratos, qué casualidad, se presentan dentro de un proceso de divorcio. El objetivo es clarísimo. Cuando uno ha sido denunciado por malos tratos, se bloquea automáticamente la capacidad de ver a los hijos, se bloquea la posibilidad de volver a casa y además se convierte uno automáticamente en un generador de dinero para la expareja. Abogados, jueces y fiscales alertan que la inmensa mayoría de las denuncias son falsas o infundamentadas y que la mayor parte de las escasas condenatorias carecen de garantías legales. Es algo en lo que no podemos ceder. El gobierno lo niega con una menesterosa revisión reducida a las audiencias provinciales. Es como decir, si queremos probar que no hay pobres en Estados Unidos, hagamos una encuesta en Beverly Hills. Sí, claro, el resultado de la encuesta es que no hay pobres en Estados Unidos. Mientras, ha detenido a 18 personas pertenecientes a una red que presentaba denuncias falsas por violencia de género para cobrar así ayudas públicas. Las ideologías no pueden sustituir a los datos. ¿se investigará debidamente al respecto o se intentará conseguir más condenas para próximos informes? Entretanto, el índice de feminicidios de pareja no merma en absoluto. ¿Pero por qué saco este gráfico? Porque no tiene una relación directa con si Hombre, había lo que, perdóneme, ley o no. Unos juzgados absolutamente atascados, a las que están realmente maltratadas en medio de aquella vorágine, no se las atiende debidamente porque no se puede. 450.000 varones que en los últimos 5 años han sido sometidos a medidas cautelares y luego han resultado ser inocentes. Una mujer solo tiene que apretar un botón y sin prueba ni evidencia, solo con su palabra, el hombre es enviado directamente a prisión. Y te mantiene, pues el máximo son 72 horas en el calabozo. Tú no sabes lo que está pasando fuera, no puedes entrar en tu casa, ni tu abogado tampoco, no puedes recabar documentación y demás que acredite que lo que dices es cierto. Cuando por fin el denunciado es presentado ante el juez, lo hace como presunto culpable y él debe demostrar su inocencia. Pero en los últimos años, la palabra de una mujer en España equivale a la verdad. Y esto es una barbaridad, como un templo. Es muy habitual que el abogado de turno te aconseje que reconozcas que eres culpable, porque así te van a rebajar la pena, no tienes antecedentes, sales a la calle. En el estado que estás tú firmas, venga, salimos ya, ¿dónde hay que firmar? Y luego cuando sales fuera dices, venga, ¿y ahora cómo lo arreglamos? Vamos a recurrirlo y tal, y el abogado te dice, no, esto ya no tiene recurso, esto ya es firme, es para siempre, porque tú has reconocido que eres culpable.
Y es que además, es que tu exmujer lo va a utilizar en tu contra. Tu propio padre ha dicho que es un sinvergüenza maltratador. Si el padre graba los encuentros como único medio para defenderse, el juzgado de familia suele entender en él una actitud acosadora. Y es que, cuantos más procesos y sentencias se analizan, más se confirma una realidad generalizada y que en absoluto se ciñe a casos de presunta violencia. Quiero hacer un llamamiento a las mujeres a que renuncien a los privilegios que nos otorga el sistema judicial español por el hecho de ser mujeres. De hecho, excepto muy rara vez, la custodia se entrega siempre a la madre y se decreta la práctica desaparición del padre. Nuevamente, de modo incongruente con la realidad social detectada, ya que los informes íntegros, rigurosos y no viciados de origen, corroboran que la madre biológica es la mayor perpetradora del maltrato infantil. Y yo también, pero ahora mismo no puede ser. Por otro lado, analizando los microdatos del INE, se comprueba que actualmente el tiempo invertido por ambos cónyuges en el cuidado de los hijos es bastante similar, y está demostrado que el vínculo afectivo, que no es físico, se crea con el progenitor que lo cuida y está con él. Sin embargo, cuando el mayor lazo afectivo se crea con el progenitor varón, se destroza la relación con criterios contradictorios. Yo lo he hecho por coherencia personal, por amor y por dignidad. Si la mujer no trabaja por cuidar de los hijos, se le otorga la custodia directamente, pero si es el hombre, se le niega por falta de solvencia. No me quiero ir, papi. No me quiero ir. Si la mujer es dejada en la indigencia, fuera del hogar, y se le niega a ver a su hijo, el hombre acaba en prisión. Si es al revés, no se valora el delito en supuesto interés del menor, considerando su costumbre a la madre, aun cuando no resulte así, y tras dilatar y retrasar el proceso sin lícita justificación. Vuestros hijos hoy tienen unos derechos que van a perder cuando lleguen a la mayoría de edad por el único hecho de haber nacido con sexo masculino. La negación de contacto durante meses o años, maltratos, abusos o manipulación de los hijos son omitidos habitualmente cuando contraindican la custodia materna. Los derechos del menor quedan supeditados a los privilegios de su madre, la mujer. La cercanía de la familia extensa y el tiempo disponible, importantísimos factores, no se consideran si no la benefician a ella. Y el padre queda relegado a 4 días al mes, a pensiones, viajes y gastos de por vida, que no puede asumir, aunque ella goce de mejor economía. Cáritas Diocesana dijo hace unos 8 años que el 80% de los hombres que visitaban sus comedores benéficos eran hombres separados, muchos de ellos hasta sin techo. El Ayuntamiento de Granada hizo lo mismo y le salió la misma cifra. El Ayuntamiento de Barcelona... Según los datos del INE al respecto, la ruptura familiar hacía pasar de 6 a 38 la tasa de suicidios masculinos, comenzando a dispararse con la aplicación de la llamada discriminación positiva. Con la intervención del Instituto de la Mujer, se eliminó este cómputo, cuando ya entonces multiplicaban los posteriores por desahucio. La desesperación es el denominador común histórico del suicidio. Recuerdo a mi padre y a mis abuelos y al hombre al que amo y a todos los hombres maravillosos que hay en mi vida. No pido más, verlo. Quiero que me reconozca aún que soy su abuela, que lo quiero y que quiero verlo. Y nada más. Se contabilizan a través del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 1.500 muertos en accidente de tráfico, que no consta como suicidio, y unos 1.000 ahogados. Hay 1.900 precipitados que no constan como suicidio. Yo estoy seguro que en muchos la causa de la muerte es un suicidio. Si no hay una nota de despedida y nadie le ha visto que ha saltado, ante la duda, los forenses y los jueces lo que dictaminan es un accidente. No existe error en decir que en España, las muertes de varones a causa de la aplicación de la perspectiva de género se cuentan tras el silencio, por millares. ¿Podrá el mundo perdonarme alguna vez? Eso espero, dijo suavemente. Eso espero. Siéntate cómodamente, porque lo que vas a ver a partir de ahora es de cine. Y te aseguro
que no le va a fallar el género. Mamá, ¿por qué a mi papá no le dejaban estar conmigo aquí si ahora en el cielo le dejan verme todos los días? Yo qué sé. Mamá, ¿y mi papá? Si no podía dar dinero porque dormía en el coche. Pues cosa suya. ¿Y cuando yo tenga novia también iré a la cárcel? No, porque tú nunca vas a pegarle a tu novia. Pero si papá nunca te ha pegado, ¿no? Hombre, no, pero me insultó y me empujó. Anda, ¿y tú también? Entonces tú también tendrías que haber ido a la cárcel. Bueno amigos, pues después de ver este vídeo de 23 minutos que ha hecho Papi ORG, un vídeo que ya lleva casi 100.000 visitas en YouTube, o sea, con lo cual, fijaros lo que está repercutiendo la edición de este vídeo que, como ya digo, organiza papiorg.es. Bien, vamos ya a comenzar nuestro espacio otra vez ya hablando con nuestros invitados. Fátima, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, tú eres marroquí, sí. Llevas 23 años en España, sí. O sea, por tanto ya, digamos, cultura española, sí, ¿no? Al 100%. Sí. Cuéntame un poco, ¿por qué estás aquí? Bueno, gracias por venir, en primer lugar. De nada, pues gracias a vosotros que me han recibido para ¿Sí? poder hablar. Bien. Pues nada, porque yo tengo un problema que estoy separando de mi marido. Ajá. Y tengo con él 2 hijos y otro de otra pareja. Ajá. Y entonces, bueno, que mi marido no me pasa ninguna intención porque todavía estamos en recurso de... ¿Estáis separados ya o estáis divorciados? No, todavía estamos en trámite. Pero él, claro, mientras él la sentencia de divorcio no hay, no me pasa nada de mi intención. Sé que estoy con mis hijos, lo mantengo yo. Sí. Y todo lo hago, yo soy responsable de lo que creo. ¿Te quieres separar? ¿Por qué, Fátima? Porque sufro con él malos tratos psicológicos desde hace muchos años, cuando lo conocí. Muchas personas que nos están viendo ahora, Fátima, sí. Pueden decir que acusar al marido de daños psicológicos sí. es la excusa sí. perfecta para divorciarse, que no siempre está debidamente acreditado. ¿Ese es tu caso? No, yo no lo estoy acusando, eso que es verdad. Porque a mí no necesita acusarlo para nada si quiero separarme de él. Si quiero separarme, lo pido y él no me puede obligar a vivir con él. Sí, pero perdona, pero tú lo acusas de falsos... de malos tratos. De malos tratos. Pero tratos, malos tratos psicológicos, ¿qué es? Porque no lo sé. No lo sé. Cuéntame un par de casos como concretos. Lo vivo, yo lo sé. Sí, pero dime, o sea, porque a lo mejor... Malos tratos psicológicos, lo que yo creo que para mí son malos tratos psicológicos porque siempre ha sido infiel a mí. ¿Es infiel? Me obliga a trabajar y trae dinero a casa y su dinero no lo veo. Es decir, que digamos que la infidelidad es un maltrato, pero que el dinero, digamos, que no contribuye al mantenimiento de la casa. Sí, si trabajamos los dos tenemos que presentar los dinero de la casa a los dos. Sí. Pero lo mío sí. Pero lo de él yo no sé dónde. Solo que hace pagar la casa nada más. Lo demás no lo sé. Tú estás en esa demanda de divorcio, ¿tú estás asesorada por alguna asociación feminista? Cuéntame un poco cómo es eso. Sí, pues yo... Te digo esto porque muchas veces, no digo que sea tu caso, sí. Pero sí muchas veces hay personas que aprovechándose de la legislación vigente, pues van a atacar al marido de una manera, seguro que no es tu caso, ¿no? En mi caso no es porque si fuera yo quiero eso, yo lo hago y puedo hacerlo fácilmente estando viviendo en la casa con él. Pero yo nunca lo hice y aguanto, porque quiero que los críos estamos juntos. Yo siempre aguanté a él. ¿Tú te consideras una mujer auténticamente maltratada? Sí, muy mal. Yo sé que, y además no que maltratada, muy maltratada. Muy maltratada, sí. Con el machismo. Con el machismo. Que un machista. ¿Tu esposo es español? ¿Tu esposo es marroquí? Mi marido es marroquí. ¿Marroquí? Pero también lleva muchos años aquí. Pero en el fondo es que él es muy marroquí. Pero no quiero decir que todos los marroquíes son machistas, al revés, que los marroquíes no todos son así. Que pasa que algunos que lo utilizan porque como él quiere.
el machismo porque tiene él, no porque sea marroquí machista, no. Ajá. Porque hay muchos marroquíes que no son machistas. Bien. Bueno, la semana pasada, gracias Fátima, ahora seguiremos hablando. La semana pasada, amigos, estuvo con nosotros otra persona, Gislán, que voy a hacer la siguiente reflexión, si me lo permitís. En este espacio de televisión, desde que empezamos hace 12 programas con siempre, yo siempre doy mi número de teléfono privado para esa persona que se considera aludida, se pueda dirigir perfectamente a mí y que pueda decir al día siguiente o al programa siguiente de participar en directo con nosotros. Este espacio, por la temática que ocupa, es una temática un tanto problemática, donde se afectan muchas situaciones, y nosotros siempre desde el primer programa pensamos que lo ideal sería que dar nuestro número de teléfono, que lo estamos dando, 629 64 1005, 629 64 1005, para quien desee participar. No nos consideramos no somos jueces de nada, únicamente traemos testimonios que podemos o no, digamos, buscar, ¿no? Tampoco somos policías para investigar, pero sí facilitamos a esa persona que se considera aludida por alguien participar. Digo esto porque no me vale eso de mail, no me vale siempre, cada vez que una persona me ha llamado por teléfono para decir que está de acuerdo o en desacuerdo con lo que aquí estamos haciendo, siempre yo les invito a que participen con nosotros, es decir, que si quieren decir alguna cosa, que estos micrófonos están a ellos. No hacemos una televisión basura, hacemos una televisión, intentamos de testimonios, y los testimonios, cada persona dice todo aquello que considera que tiene que decir. Por tanto, amigos, si alguien tiene algo que decir, pues le invitamos a que venga a la televisión o que me llame por teléfono al 629 64 1005. Por tanto, creo que pocas televisiones, creo que ninguna, pocos programas, se suele dar el teléfono privado del presentador para, digamos, decir, aquí estáis abiertos. Porque algunas veces también nos acusan de que estamos solo de una parte de la relación, siempre defendemos al caballero. No es así, porque aquí hay una señorita que se considera maltratada. O sea, por tanto, amigos, siempre ya decimos, cualquier persona que tenga cualquier cosa que decir, por favor, que no duden en ponerse en contacto. Porque en radio, por ejemplo, cuando alguien participa, yo jamás le pregunto a nadie de qué va a hablar. Le meto directamente y nunca le pregunto de qué va a hablar ni de qué va a decir. Porque entendemos que estamos entre personas adultas, aunque algunas veces algunos no se comporten de esa manera. Paco, ¿tú ves normal que se dé en un programa de televisión el teléfono del presentador en un programa con esta problemática? Me ha sorprendido, Antonio. ¿Te ha sorprendido? Me ha sorprendido. ¿Te vas a la bronca? ¿Por qué? Porque no me has visto ninguna vez. Es que no sabes, tú ando mal de tiempo. Anda mal de tiempo, bueno, esa es la excusa. No es excusa. Tengo poquito tiempo, después de mi trabajo, como tú sabes, me dedico también a otro tipo de actividades, ¿no? Y eso pues hace que me quede poquito tiempo para ver televisión, ya me gustaría. Participo más que la veo, fíjate. Muy bien, pues te agradecemos, Paco, sinceramente tu presencia en estos micrófonos. Tú estás como representante de un partido político, en este caso Ciudadanos. Sí. Cuéntame, ¿has visto después de ver el vídeo, donde este vídeo afecta a 12 millones de personas? Imagínate, 12 millones, somos 45 millones, afectan a 6 millones de personas, estamos hablando de una cifra importante. Vuestro partido político, ¿cómo ve la problemática esta de la ley, esta que afecta a tantas personas y que tanto daño está causando? Pues, como ya te comenté en el programa de radio en el que estuvimos juntos... Derecho a hablar, ¿sí? Sí, en Derecho a hablar. Nosotros impulsaremos, si los ciudadanos, por supuesto, nos dan su confianza, el promulgar una ley de igualdad. Una ley de igualdad entre padres y madres, es decir, no tiene que ser ni más el padre, ni más la madre, ni más la madre, ni más el padre. Es decir, una ley de igualdad entre progenitores. Y que en esta ley se recoja el derecho a la custodia compartida y que sean corresponsables, tanto padre como madre, madre como padre, que sean corresponsables tanto en el mantenimiento como en la educación de los niños. Esa es nuestra postura, en la que defendemos. Y ya pues también en el caso que comentaba Fátima, en cuanto al, bueno, en su caso es porque todavía tampoco se ha avanzado más en él, ¿no?
En cuanto al tema de la manutención, lógicamente nosotros, nuestra idea es impulsar que mediante los medios necesarios, telemáticos, informáticos y a través del Ministerio de Justicia y de los tribunales, cualquier pagador, a las personas que no se hacen cargo o no hacen frente al pago de las manutenciones, se les pueda retener el importe necesario para pagarle el mantenimiento económico a esos menores que son los verdaderamente perjudicados en todos estos casos. Sí, porque siempre el bien supremo del menor es lo que realmente importa. Efectivamente. Sí, porque cuando se rompe una pareja, se rompe el amor que dice la canción, ¿no? Lógicamente aparece un odio visceral que al final hace que se traslade al menor como una herramienta, como un arma para luchar contra el otro, bien sea el padre, bien sea la madre, me da igual, cualquiera de los dos casos. Y eso es un mal uso y un tema que hay que corregir, Fátima, en tu caso, ¿cómo es tu relación con tu marido actualmente? Yo, porque yo a mí mi marido me sorprendió mucho porque hace poco, yo salí de casa en octubre. O sea, tú no vives con él. Yo no vivo con él. No vives con él. Yo me senté con él en la mesa y le he dicho que vamos a hacerlo amistosamente. Yo no te voy a denunciar, no te voy a hacer daño, ni tú a mí. Bueno, él no tiene nada que hacerme porque yo estoy segura de mí misma. Y entonces me ha dicho que sí. Le he dicho que yo abandono la casa, me voy de casa porque yo tengo otro niño de otra pareja, te he dicho. He dicho que yo me voy de la casa. Lo único que voy a llevar mis cosas en el coche y tú te quedas con la casa. Me ha dicho que sí, y eso que ha sido, que yo llevé el coche y él se quedó con la casa, yo lo creo. Pero últimamente me sorprendió porque se va, yo estaba trabajando y se va él y se va a los servicios sociales, que los servicios sociales estaban tratando conmigo desde del 2004, cuando yo vivía aquí en Ceuta, estaban tratando conmigo. ¿Qué pasa? Que yo me voy, que se entera, después empieza haciendo bien tanta, lo dejo, después otra vez me voy, a ver si me entiende, que no ha seguido siempre, pero siempre ellos saben mi situación. Entonces él se va y le miente que yo me voy a trabajar y los críos se quedan solos. Pero realmente, vamos a ver si lo entiendo. Es decir, si tú te vas de casa, a los chicos hay que mantenerlos, para mantenerlos no viene del aire, viene como consecuencia del trabajo. Es decir, pues sí o sí tienes que trabajar. Sí, tengo que trabajar, sí, pero él ahora ya me impidió eso, ya no puedo trabajar, porque tengo miedo. Perdona, entonces si tú no trabajas y él no te da manutención, según tú estás diciendo, que insisto, amigos, que no sé el nombre de él, y tampoco se viene al caso. Si tú consideras oportuno venir en otro momento y decir, oye, mira, pues yo sí, aquí sí aporto dinero y por tanto intervengo en el programa, bueno, pues lo puede hacer también, ¿no? Sí, ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, hasta cara a cara con él. Cara a cara con él. Yo no me escondo, no te mintiendo y no me escondo. Si él quiere debate conmigo, yo sí estoy dispuesta. Bien, ha habido en la relación esta, ha habido, digamos, lo que puede ser malos tratos físicos. ¿Cómo decir? ¿Pegarme, por ejemplo? ¿Sí? No, porque él sabe qué hace. Él puede coger un móvil, le da a la pared y se rompe, pero pegarme no puede. Porque no lo voy a permitir yo, ni él puede hacérmelo a mí. Es decir, que más o menos tú coincides, o sea, de que más o menos de que a esa situación no ha llegado nunca tú. No ha llegado porque él lo que hace, me pincha y se quita del medio. ¿Me entiende? Que él hace la cosa y me se quita, porque me hace unos malos tratos, ojalá fuera así cara a cara, pero que me hace cosas que yo no lo puedo demostrar. Porque, por ejemplo, romperme el coche, dejarme sin coche. ¿Cómo llevan tus hijos, que es lo que realmente importa en la situación? Sí. ¿Cómo llevan tus hijos la situación? Mis hijos, tengo uno que el pequeño, que de 6 años, que él muy agarrado con el padre, que lo quiere mucho. ¿Sí? Y yo no estoy contra eso, al revés. Yo lo dejo que vea a los críos, que venía a recoger a los críos, se va al colegio a verlo. Yo no estoy contra eso. Que mi hijo quiere mucho a su padre. Dejas, o sea, él tiene también derecho a verlo. Tú no tienes por qué dejarle. O sea, no que por dejarlo, sí, pero como no hay, la ley dice
yo no puedo reclamarme la manutención de mis hijos hasta que haya una sentencia, ¿no? Sí. Yo creo que también él no tiene derecho a ver los hijos hasta que haga la sentencia. Si no lo mantiene, no lo puedo ver. No, ¿por qué? Él es padre con independencia de eso. Sí, pero él tiene que mantener a los críos. Yo creo, si un padre no con palabras, si él tiene dinero, está trabajando, tiene que mantener a sus hijos. No hace falta que me voy yo pidiendo para mantener a mis hijos. Porque Bueno, con la ayuda es que familiar... Hay tantas cosas indefinidas. Hay tantas cosas indefinidas. Y tantas cosas que arreglar en este caso, pues efectivamente lleva razón en una cosa. Es decir, la ley ahora mismo, hasta que no se produzca una sentencia que dictamine hacia qué lado se debe hacer una cosa u otra, pues lógicamente el padre no lo está manteniendo. Pero eso también está mal. Sí, pero el hecho de que no pueda verlo tampoco está bien, es correcto. Sí, pero yo no sé, no niego. Yo dejo lo creo que vean al padre. No por él, por ello. No por él, hombre, por es ello. difícil. Sí, es difícil esta situación, tener una situación, saber exactamente cómo cómo lo determinas, porque tú una vez que no dejas, no pagas la manutención, claro, ¿qué herramienta te queda para forzar un poco al padre a pagar esa manutención? Pues es que claro, es lo que decíamos, o decía hace un momento, es decir, hay que arreglar no tener al hijo como herramienta. Eso hay que quitarlo de en medio, que sea el hijo la herramienta, eso es penoso, ¿Por qué? Porque al final estamos convirtiéndolo en un arma que no se debe de utilizar en ningún caso. No, que si yo no lo utilizo. Yo no utilizo a los críos. Estoy hablando, críos. Fátima, en general. Estoy hablando en general porque no es tu caso, son todos los casos y entonces claro... Es que cada caso es completamente diferente. Claro. Si antes hablábamos de 12 millones de personas, 12 millones de casos, eso está claro. Cada uno es distinto. No, 12%. Sí, perdón, el 12%, sí, que son unos 6 millones de personas. Vosotros a través del Partido Ciudadanos, ¿qué vais a aportar, como os he dicho antes? ¿Qué más podéis aportar en este campo? Porque, bueno, lógicamente ahora son las elecciones, perdona Paco, las elecciones europeas, ¿no? Sí. Porque muchas personas pueden pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver las europeas con este tema? ¿Qué le dirías tú a esta gente? Sí, perdona. Sí que tiene que ver, no, perdóname a mí que te haya interrumpido, sí que tiene que ver. No hay que olvidar que hoy las 3/4 partes, el 75, el 80% ya de todas las leyes se deciden en Bruselas. Es decir, en España cada día tenemos más acotado. ¿Por qué? Porque nos hemos decidido a integrarnos en una sociedad superior, que en este caso es la europea, y lógicamente desde Bruselas es donde nos vienen marcados prácticamente casi todas las cosas. Y llegará un momento en donde, bueno, como tú sabes, dentro de poco pues se va a producir la unidad fiscal, se está luchando por ella, y por la unidad bancaria. Eso va a hacer también pues que se avance bastante más todavía en esa integración. Y entonces pues todas las leyes vienen un poco no, bastante marcadas desde Europa, y entonces todo lo que tiene que ver también con en este caso con la violencia de género o doméstica, como queramos llamarla, vendrá también, y también viene bastante influenciada por lo que es Europa, con lo cual efectivamente las decisiones que se tomen desde el Parlamento Europeo son muy importantes. No son unas elecciones baladíes como la gente piensa y dice, bueno, eso es un cementerio de elefantes donde van los políticos. No. Dentro de pocos años, hay una hoja de ruta marcada, dentro de pocos años Europa será una gran nación formada por todos los estados que ahora mismo la componen. Es decir, España dejará de ser la nación que hoy es para ser parte de esa gran nación europea. España, Alemania, Francia, Italia, etcétera, todos ellos. Francisco, Paco, el cabeza de lista en Ciudadanos es Javier Nar, que es abogado. Sí, a las elecciones europeas, Javier Nar, Juan Carlos Girauta de número 2, Marta Punset de número 3... Sí, pero en el caso concreto de Javier Nar, que es abogado, por tanto, yo me imagino que le podéis dar, si Javier Nar sale diputado, sale elegido. Sí, parlamentario europeo. Posiblemente, si va dentro del programa, posiblemente le daréis un impulso a esto, ¿no? Lógicamente se tratará de que dentro de lo que es el Parlamento Europeo, en primer lugar buscar, por supuesto, nuestro objetivo individual, que como te decía era promover una ley de igualdad, ¿no?, entre padres y madres, ¿no? Pero bueno, lógicamente unificar el criterio a nivel de toda Europa, es decir, que la misma legislación que pueda haber en un país tan avanzado como todos sabemos que es Holanda, que es un país bastante desarrollado en todos los temas sociales y en estos aspectos todavía más de familia, efectivamente,
pues todo lo bueno que allí haya, extrapolarlo a toda Europa, no ya solo a España, es decir, España como parte que es de esa gran nación que es Europa, extrapolarlo a todos los países y hacerlo común a todos. Lógicamente, nosotros vamos por las posturas, creemos que son las más avanzadas, ¿no? No por el hecho ya de que por sí sean avanzadas, sino porque son las más sensatas y las más sensibles con la problemática que pueda tener una pareja cuando se rompe, ¿no? Y especialmente el menor, que es el que sufre las consecuencias, como decíamos antes, de esa falta que hoy hay en la ley de corresponsabilidad. Es decir, tratamos de que haya una corresponsabilidad tanto en la manutención como en la educación. Son los dos aspectos más importantes para el menor. Derechos y obligaciones, efectivamente, por ambas partes. Por ambas partes. Es decir, ni lo que está sucediendo ahora mismo en España, que no voy a decir que sea o no justo, pero vamos, para mí no es lo más afortunado. Es decir, digo no es lo más afortunado porque vemos que las custodias se dan en un 90 y tantos % muy alto a la madre. En este caso, yo no creo que haya en España tantos padres malos. No creo que haya tantos padres malos. Es decir, que entiendo más bien que las cosas serían, como dicen los ingleses, 50-50, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo mitad por mitad. Es más, yo entiendo perfectamente, y además esto lo digo a nivel individual, que tiene que haber una corresponsabilidad. Tan malos no son los padres y tan malas no son las madres. Es decir, tiene que haber una corresponsabilidad, buscar un término medio en donde se encuentre un equilibrio que beneficie al menor. Nosotros siempre decimos de que es cosa del ser humano. Muchas veces la miseria humana sale como consecuencia de las leyes que están mal redactadas o mal hechas. Claro. Porque esta ley en principio estaba bien hecha, que era para defender a las auténticas mujeres maltratadas. Pero ¿qué sucede? Que determinadas organizaciones feministas, determinados abogados, pues utilizan esta ley de un modo espurio, con lo cual, claro, por eso el hecho que venga Fátima aquí esta noche con nosotros y que yo le diga si ella se considera una mujer maltratada es porque hay muchas chicas que lamentablemente se están utilizando, se están acogiendo a la ley de violencia de género para exprimir, nunca mejor dicho, al marido y no dejar ver a los hijos que son comunes. Lo que no es tu caso, afortunadamente. No, yo no quiero quitar, yo para nada del mundo. Voy a prohibir yo a mi marido que no vea, es que no por él, es que por mis hijos. Yo y además, yo creo que siempre un niño, y más los varones, que yo tengo varones, necesita un padre. Así es. Porque una madre, tanto que voy a crearlo, pero hay cosas que yo no lo puedo hacer, que tienen que hacerlo. Necesitan los dos, necesitan los niños a los dos. Lo que voy a contestar una cosa a lo que ha dicho Paco, que ha dicho que por qué que la custodia a la madre no significa que el padre es malo. La custodia a la madre es el niño siempre necesita más el cariño de una madre y la educación de una madre que un padre, porque el padre siempre está fuera y la madre está con el niño. Y necesita a su madre. No está de acuerdo. Yo creo que una madre, la que se levanta, la que se ducha al crío, la que se prepara la comida, la que se hace la que se hace eso puede ser en tu domicilio, pero que no, seguro que no esto. Yo entiendo la custodia. No quiere decir quitarla al padre que no lo vea. Sí puede verlo. Te viene a verlo, a recogerlo, a hacerlo. Pero verlo no, tiene el derecho a verlo. Claro, tiene derecho, pero que pasa que la madre más, porque la madre que la parió, a ver, que la madre que ha parido está, ¿me entiendes? No puedo estar de acuerdo con eso, Fátima. Por una razón bien sencilla, es decir, cada caso, como decía Antonio, lo apuntaba muy bien, cada caso es individual, ¿no? En general, generalizar en todo es malo, ¿no? Y en general decir que siempre la madre es mejor para dar cariño, yo creo que no, porque hay padres muy cariñosos, que no quiere decir, no es exclusivo del sexo masculino, del sexo femenino, el tema del cariño, no es exclusivo el tiempo y la dedicación de uno de los dos sexos, es decir, tan corresponsable puede ser uno como el otro, que hay casos, por supuesto, que el padre, como tú dices, no está en el domicilio, pues como pueda no estar la madre. Pero no tiene nada que ver con la condición ni sexual ni de padre o de madre. Es decir, tiene que haber una igualdad. Ahora mismo hay un chico en Balbatro que se está haciendo una huelga de hambre, que lleva ya 10 días, precisamente porque no le dejan ver a su hijo. Es decir, eso es un padre, pues... Claro. Decir que todos los padres son así, pues no es verdad. No. Bien, Fátima, muy brevemente, di una despedida, por favor. Pues yo
¿qué quiere que diga? Yo que digo, yo que no niego que mi marido que vea lo crío. Yo no lo niego, sino, ni yo ni nadie. Un padre tiene que ver a sus hijos. ¿Qué pasa? Que tampoco él no tiene que luchando para quitarme la custodia de lo crío para... Bien. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la palabra esa de quitar, pero bueno... No, yo tampoco. Quitar, porque al fin y al cabo es compartir, sería insistir en compartir. Efectivamente, en la guarda y custodia compartida. Hay que insistir en ello, que la guardia y custodia compartida, tanto de padre como de madre. Es decir, se pueden establecer parámetros que al niño le van a beneficiar. Es decir, en este caso, sea niño o niña, le van a beneficiar. Paco, yo creo que después de tu intervención aquí esta noche, algunos votos pues, vas a arañar, ¿eh? Aunque yo sé que no es tu misión no está como para arañar votos, sino de defender un poco una postura que es lógica y que es sensata. No venía con la intención hoy de hacer campaña, aunque estén próximas las elecciones europeas. Nuestra única intención era, gracias a tu invitación, pues hablar de un tema que yo creo que es muy necesario arreglar en este país. Paco, gracias Fátima. Bueno amigos, pues ya sabéis, como siempre, este espacio grabamos, tenéis la oportunidad de verlo en YouTube. Gracias por estar ahí. Reitero, mi número de teléfono 629-64-1005 para esa persona que no está de acuerdo con algo que aquí se ha dicho. Aquí tenemos libertad, todo el mundo, para comentar todo aquello que considero oportuno, siempre y cuando pues, sea con la debida educación y con la debida sensatez, que es lo que siempre apostamos. Os esperamos el jueves que viene en Derecho a Hablar Radio, en Ondas y Radio 2000, que ya sabéis, amigos, que estáis también ahí invitados. Bueno, pues gracias una vez más y lo dicho, a mis invitados de esta noche, Fátima, Paco, gracias a ambos.